Cordial saludo, seguimos en la lectura de Cristianismo Clásico y arrancamos capítulo 12, Libertad en Dependencia. Jorge había sido ciego la mayor parte de su vida debido a su diabetes. Cuando asistió a una de nuestras conferencias de entrenamiento hace algunos años, había sufrido varias operaciones y su delicada salud era siempre una carga, pero esa no era la causa de su mayor batalla. Su mayor dolor era emocional, por creer que Dios le había rechazado. ¿Por qué piensas de esa manera? Yo quise saber. Al hablarme de su pasado y de las enseñanzas que había recibido, me fue difícil contener la ira. El principio de la verdad os hará libres, pero el error esclaviza. No es cosa de juego. El error está causándole terrible dolor a un joven sensible y afectuoso que ya tenía bastantes cargas reales en su vida, sin que le añadieran a estas la enseñanza falsa. En su iglesia, me dijo, ponían un gran énfasis en la fe. Si usted tiene fe, puede hacer cualquier cosa. Era la actitud continuamente expresada. El pastor de Jorge, al predicar, decía cosas como, si usted tiene cáncer y muere, es por su propia culpa, no tiene suficiente fe. Pero ellos no se conformaban con pronunciamientos generales ridículos como esos. Cada semana, cuando Jorge entraba en la iglesia, alguien le colocaba un himnario en las manos, no por error, deliberadamente. Vez tras vez, en tono muy piadoso, le decían, quizás hoy, Jorge, tendrás suficiente fe para ver. Tal vez hoy tendrás fe para que Dios te sane. Pero por más que Jorge tratara de tener fe, nunca fue sanado. Tras no tener suficiente fe, durante muchos años, Jorge era un hombre derrotado y sin esperanza. Después de todo, se le había enseñado que el tamaño de la fe de uno determina si ha de conseguir lo que está pidiendo a Dios. Si usted no lo recibe, ¿a quién tiene que culpar? Solo a usted mismo. Y eso fue lo que él hizo. Obviamente, Dios debía de odiarle, pensó, porque él era un hombre de poca fe. ¿Es eso fe? No. Lo que a Jorge le enseñaron no tenía nada que ver con la fe, pero él no es el único. Miles de cristianos están atrapados en la misma enseñanza errónea en que Jorge estaba. Otros miles luchan, habiendo oído que la vida cristiana se vive por fe, pero no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Yo batallé con lo mismo durante años. A pesar de haber estado confiadamente enseñando a otros acerca de la fe, a menudo citaba Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y les preguntaba, ¿cómo recibieron a Cristo? Por fe. Por lo tanto, ¿cómo deben continuar caminando con Él? De la misma manera, por fe. Yo tenía razón, pero sinceramente no entendía en realidad lo que estaba diciendo. Es imposible leer la Biblia, aún a la ligera, y pasar por alto el hecho de que la fe es de crucial importancia, especialmente cuando leemos declaraciones como todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23, y sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. De modo que todos estamos de acuerdo en lo importante que es vivir por fe, pero permanecían las preguntas inquietantes. ¿Qué significa vivir por fe y cómo usted lo hace? Para comenzar, al igual que con otros temas, a menudo conviene empezar con la falsificación de lo que es la verdad, en otras palabras, lo que no es fe. La fe no es un sentimiento. Como vimos en el capítulo 2, las emociones son las reacciones a lo que estamos pasando. Las emociones vienen y van. La Biblia habla muy poco acerca de lo que debemos sentir, pero dice mucho acerca de lo que debemos hacer. Muchos asocian con la fe la sensación de hormigueo que experimentan en un servicio de iglesia inspirador. Y es allí donde tienden a hacer toda clase de resoluciones y compromisos con Dios. Pero cuando el servicio finaliza, la música termina y regresan a la casa, vuelven a la realidad. Ya que el estímulo no está allí, los sentimientos desaparecen también. El resultado de depender de los sentimientos religiosos es una experiencia de sube y baja que conduce a la frustración y la esclavitud. El ejercicio de la fe podría resultar en sentimientos, pero el sentimiento mismo no es fe. Fe no es un asentimiento intelectual a una doctrina. A veces caemos en la trampa de simplemente tratar que los cristianos se adhieran a una la misma posición doctrinal. Comenzamos, pues, a creer que la fe es un asunto del intelecto.
Esto es precisamente el error que Santiago se refiere en su carta. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Es un sentido, aún Satanás tiene buena doctrina. Él sabe quién es Dios, conoce la Trinidad y sabe que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero, pero ¿está en él buena relación con Dios? No entendí. No. Pero, ¿está él en buena relación con Dios? O sea, Satanás, de ninguna manera. Hay ciertamente un aspecto intelectual en la fe. Se necesita información verdadera para ejercer fe, pero, pero asentimiento intelectual no es en sí mismo fe. La diferencia entre la creencia intelectual y la fe verdadera puede explicarse con una ilustración que a menudo uso en la enseñanza. De pie tras del podio señalo una silla y digo: yo puedo decirle sinceramente que creo de todo corazón que esa silla me sostendrá si me siento en ella. Muy seriamente, no hay indicio alguno de duda en mi mente de que esa silla es digna de confianza, esa es la verdad, pero no estoy ejerciendo lo que la Biblia llama fe en esa silla. La palabra fe en la Biblia incluye los elementos de dependencia y confianza. Aparte de lo que pienso intelectualmente, no estoy haciendo lo que la Biblia llama fe hasta que me siento en la silla. Por lo tanto, la fe siempre implica una decisión de la voluntad para actuar basado en lo que la mente cree que es verdad. Creer que la silla puede sostenerme no es lo mismo que sentarme en ella. La fe siempre responde a la verdad con acción. Bueno, familia, creo que esta es una lectura vital en el tema de lo que creemos, por qué lo creemos y la influencia acerca de las doctrinas falsas que hablan sobre la fe. Así que disfrutemos este libro, disfrutemos este capítulo, disfrutemos que está basado en la palabra de Dios, y lo más importante es que como creyentes podamos dejar el ego a un lado y poder acentuar y decir: hombre, realmente estaba creyendo en una fe doctrinal, en una fe intelectual y no en la verdadera fe de la Biblia. Así que disfrutemos este camino. Amado Dios, gracias Padre por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, darnos la oportunidad de poder comprender un poco más acerca de tu palabra y estar tranquilos en descansar en ti, Señor. Amado Dios, que seas tú, Padre, quien nos guíe, quien nos fortalezca, quien nos renueve día a día las emociones, que dejemos los egos atrás, y son cosas que no van a depender de nosotros, dependen de ti en nosotros, Señor. Así que Padre, que seas tú, Señor, quien nos guíe cada día, y dejo en tus manos la vida de cada persona que se conecta, cada persona que está viendo este video, Señor, guíale, conquístale, Señor, y que ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que no depende de lo que hagamos, sino es un amor inagotable, nos acompañe por siempre. Padre, le damos esta oración por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Familia, nos veremos muy pronto, capítulo 12. Les felicito por estar aquí súper conectados. Dios les bendiga.